Pues Bueno, nada, pues aquí Albert, estamos. ¿cómo estás? Fenomenal. Bueno, vos Eh, sabés que me quedé me quedé pensando en nuestra conversación, que fue muy larga y tocamos muchos temas. Y realmente hay algunos temas, o sea, me gustaría que centremos sobre algunos temas para así focalizar. Haremos el intento dentro de nuestras posibilidades mercuriales, digamos, ¿no? Pero más que nada porque así está, digamos, es más fácil. Espero que esto igual lo recorte, Roger, ¿no? estos acuerdos. sí, Pero quizá es. dame un ¿Cómo? momento que me da la sensación de que ya sé, tengo un pequeño problema, que es que no se activó el Bluetooth. Ah, ¿no tenés audio? Sí, ahora va a estar ahora va a estar controlado. Vale, ahora te oigo muchísimo mejor. Ah, bien, bien, bien. No, lo que quería decir, proponerte era que como que intentemos centrarnos, por ejemplo, en el tema escuelas astrológicas o en el tema casas, que vos dijiste que lo podemos hilar. Así la gente cuando va al video ya va a un tema, bueno, obvio que uno puede o sea, irse un poco por las ramas, pero así por lo menos queda como centrado en un tema eh, y lo exprimimos, digamos. A mí se me ocurrió plantearte este tema porque vos sos un conocedor de todas estas, de toda esta parte de la astrología que no es tan conocida. Y, Ya. y a mí me interesa desde ese punto de vista, no solo a mí, a mis alumnos también. Yo ya les prometí que iba a hacer un encuentro con vos, o sea, después de haber hablado con vos, les dije, miren que ahora voy a hacer uno que vamos a hablar de las casas, del Ah, origen, bueno. ¿no? Bueno, pero esa era como una excusa, el tema de hablar de las casas y hablar de las escuelas astrológicas va como en paralelo, dijiste, en un punto, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente es un factor muy importante a la hora de auscultar el proceso, o de escrutar el proceso a través del cual pues, surge la astrología horoscópica en el ámbito griego, ¿no? Mm. El momento fabuloso en el cual pues, se produce ese, ese sincretismo entre las diferentes tradiciones que en esos momentos pues, estaban haciendo astrología. Ujú. Sí, Y bueno, pues el sistema de casas pues es uno de esos sistemas, es uno de esos importantes, es uno de esos importantes préstamos que hizo una de las tradiciones concretamente al ámbito de la astrología en aquel tiempo, sí. claro, claro. El sistema de casas y las antiguas escuelas astrológicas, sobre todo, pues Hermes Trismegisto, que se iba a convertir en un personaje pues muy señero, se iba a convertir en una especie de referente, bueno, para todos los que vinieron después. Ujú. Bien, y una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen del significado de las casas? ¿Hasta dónde lo podés rastrear vos, no? O sea, obvio que no estoy pidiendo absolutos, ¿no? Pero me interesa saber eso. ¿Hasta dónde se rastrea eso? Bueno, podríamos decir que en un primer momento la astrología paleolítica fue una astrología de la prehistoria, fue una astrología visual, una astrología centrada en los ciclos pues, de los luminares, que son los planetas. Hay que decir que, claro, nosotros hablamos de planetas en un sentido astrológico, luces errantes, ¿no? Los dos luminares, el Sol y la Luna, y los ciclos del Sol y la Luna, y luego en relación al Sol y a la Luna, los movimientos de los diversos planetas y los ciclos sinódicos y heliacales respecto de los luminares, pues fueron las primeras determinaciones que vieron en los cielos los antiguos, ¿no? Y de alguna manera hicieron pues el trabajo de deducir qué expresión podían tener los planetas en principio a partir de ciertas analogías y luego con el paso del tiempo pues estableciendo pues unas correlaciones pues muy cercanas a axiomas y corolarios de índole científica, o sea, salvando las distancias, ¿no? Claro. Luego, obviamente, con posterioridad, pues estamos hablando
sobre todo los antiguos caldeos, babilonios y mesopotamios, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la astrología de esos lugares, debemos hacer hincapié en que ese ámbito astrológico es un ámbito astrológico que se prolonga a lo largo de 2000 años. ¿Mm? Y hay muchas civilizaciones, mejor dicho, muchos pueblos dentro de esa civilización y diversas regiones, en Babilonias, Mesopotamias, pues son los sumerios, los acadios y muchos otros, tuvieron momentos de ascensión y de descensión, ¿no? Pero por encima de todo tenemos esa imagen, que es la imagen de los zigurats, que eran unas grandes torres a donde se subían los magoi, que eran los sacerdotes de aquella antigua religión, y ascendiendo por cada uno de los 7 peldaños, desde el peldaño de la Luna hasta el peldaño de Saturno, contemplaban pues la evolución de los cuerpos celestes, ¿no? Y aprendieron a medir el movimiento de los cuerpos celestes y a descubrir sus regularidades. Y establecieron los primeros calendarios, específicamente los caldeos. Y esos calendarios, pues, en el fondo son los primeros vestigios, ya bastante desarrollados, ya bastante profundos, de lo que fueron, pues, las tablas astrológicas posteriores. Quiere decir que un horóscopo, o sea, un gráfico, no es más que un calendario. Es un calendario que funciona a modo de reloj, es un ingenio, eso quiere decir que funciona como una estructura lógica en donde se intercalan varias esferas y a través de ese sistema pues ellos predecían pues los acontecimientos, sobre todo les servían para medir los acontecimientos, o sea, para saber cuándo ocurrían, cuándo se cerraban esos ciclos, ¿no? Claro. Eso fue más bien en el ámbito babilonio y en el ámbito caldeo. Luego, pues también había sistemas de calendarios, pues en Egipto, ¿no? Y cuando la civilización egipcia y la civilización caldea empezaron a interactuar, pues unos y otros aportaron, básicamente los caldeos, aportaron el sistema de zodiaco, la división de la eclíptica en 12 sectores, y los egipcios, pues un sistema calendárico en donde se establecían las diferentes fases dentro del año y dentro de los sucesivos años de sus correspondientes eventos naturales y civilizatorios, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento, cuando se produce esa interacción, pues determinados astrólogos, determinados científicos, desarrollaron un sistema en el cual aprendieron a calcular el horóscopo, esto es el punto por donde salía el sol, y aprendieron a calcular el medio cielo, y a partir de esas posiciones establecieron que cada uno de los signos pues tenía cierta relevancia. Lo primero que ubicaron fue los ángulos, y a partir de los ángulos las condiciones a través de las cuales y lo que podían representar a través de analogías, por ejemplo, el horóscopo, pues que el punto de amanecer, el punto en el que la oscuridad pasa a la luz y el punto en el cual, pues de alguna forma, el sol pues emerge desde las profundidades y se manifiesta. Y luego el medio cielo, que es el punto más elevado que es capaz de alcanzar el sol a lo largo de su trayectoria. Y luego a partir de esos dos puntos, pues establecieron el anti-medio cielo, que es el fondo de tierra, y el descendente, que es el lugar por donde el sol se pone. Entonces, las primeras analogías en cuanto a las casas están vinculadas a las casas cósmicas, que recibieron precisamente ese nombre. Las Cosmos. casas cósmicas serían el ascendente porque cruza el horizonte con la eclíptica. El meridiano, el mediocielo porque cruza el meridiano con la eclíptica. Y sus contrarias. O sea, digamos que son casas posiciones astronómicas determinadas, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, una vez que están establecidos los ángulos y considerados los ángulos, pues tenemos dividido el zodiaco en un primer momento en 8 sectores, ¿no? Ahí, paremos ahí. Paremos un minuto ahí. En esos 8 sectores. Pues ya, quizás ibas a hablar, ¿no? Pero bueno, ¿qué
¿qué significado tenían esos 8 sectores? ¿Por qué eran 8 y no 12, digamos? ¿Por qué 8? Eran 8 porque es una división natural, o sea, dividimos un cuadrante por la mitad, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en esos momentos ya existía el sistema del zodiaco y por lo tanto ya teníamos 12 signos. Lo que pasa es que se observaba pues que en la condición de la ascensión los planetas ascienden hasta que llegan al ángulo y cuando decaen del ángulo, pues de alguna manera su fuerza declina, ¿no? Hasta que llegan al Claro. ángulo siguiente. Entonces de eso se dedujeron los significados. O sea, Bien. las casas cósmicas son las casas angulares, son las casas a través de las cuales se manifiesta el orden del mundo, y las casas metacósmicas son el ámbito en el que el orden del mundo, pues, de alguna manera envejece y de alguna manera decae. Y luego, pues, volvemos a tener pues, una casa angular y una casa de decadencia, una casa angular, una casa de decadencia, una casa angular, una casa de decadencia. O sea, el movimiento que se toma como punto de referencia es la extensión del Sol desde el este hacia el oeste. Y se toman, pues, lo primero, una casa de decadencia, una casa de renacimiento, una casa cósmica, y así, pues, tenemos dividido cada uno de los sectores en dos. Sí. Una parte que es de ganancia y otra parte que es de pérdida. ¿Y los Ese es el, significados? O si es que se sabe que le claro, atribuían. los significados se corresponden con los 4 cuadrantes en los cuales están divididos, está dividido pues el recorrido del Sol, la eclíptica, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el Sol se mueve a lo largo del año, en el sentido antihorario, pues fueron determinando. La primera casa se corresponde con el amanecer, la vida, la aparición del evento, del suceso, la consolidación de ese suceso, el descubrimiento de que existen cosas que son similares o parecidas a nosotros, ¿de acuerdo? El descubrimiento de que nosotros procedemos de unas raíces y así sucesivamente. O sea, los primeros 8 significados que se le dieron a esos 8 lugares estuvieron vinculadas con las 8 primeras casas. Entonces, es una cosa que nos llama mucho la atención porque en el sistema más reciente, la casa octava, ¿de acuerdo? Es la casa de la muerte. Y después de la muerte, pues parece que en la sucesión de los diferentes lugares, pues todavía quedan varias cosas, o sea, como por ejemplo la religión, como por ejemplo la obtención de una posición de privilegio, una posición de resonancia o de autoridad, los amigos y también los procesos de catarsis y de depuración, ¿no? Entonces, ¿por qué la casa octava es la casa de la muerte y no la casa doceava? La casa octava es la casa de la muerte porque en un principio los ocho primeros lugares estaban asociados al octótopos, que era una división en ocho, lugares, que es la división natural. Y ahí sí, Entonces, entonces la 8 era la última. ¿O no? ¿O claro, estoy ahí, diciendo ahí cualquier la 8, cosa? ahí la 8 era la última, efectivamente. O Claro, sea, claro. teníamos la primera casa en el movimiento secundario del Sol, esto es en el movimiento anual, el primer signo ocupaba el principio de la primera casa. Y esa primera casa pues representaba la aparición y el comienzo del año. Luego venía la consolidación del año. Entonces La ahí que, completábamos un cuadrante. ajá, Entonces bien, bien, con la primavera pues estaba la familia y estaban los hijos. Perdón, con el verano estaba la claro, familia y estaban los hijos. claro. Con el otoño, ¿de acuerdo? Estaba el disfrute de la cosecha, que representaba casa 5, representaría casa 5 en la descripción más moderna, ¿de acuerdo? Y estaban también pues, los maleficios o la destrucción. Y luego pues venía el invierno, que empezaba con la pareja y el descubrimiento del otro. Hay que tener en cuenta que en aquella época no tenían televisión y por lo tanto cuando de alguna manera tenían que recluirse en casa porque era el invierno, pues descubrían que realmente tenían una pareja, ¿no? Tener en cuenta que los niños en aquellos tiempos solían venir pues siempre 9 meses después del inicio 9 meses después del inicio del invierno, ¿no? Y luego finalmente la muerte, ¿m? El proceso a través del cual pues se está preparando la gestación y el nacimiento del nuevo año. Entonces es una división en 8.
Esa división se llama octótopos. Entonces, en los primeros tiempos, esa estructura, la estructura del octótopos daba cuenta, y de hecho aún lo vemos en Firmicus maternus, en la mátesis, pues aparece reflejado. Lo primero que explica, cuando explica los lugares en Firmicus, es los 8 lugares. Y los explica en este orden. Entonces, Bien. se entiende muy bien. Las dos primeras casas se corresponden con la primavera, las dos siguientes se corresponden con el verano, las dos siguientes con el otoño y las dos siguientes se corresponden con el invierno. La Claro. muerte es la última, la penúltima es la pareja, y eso representa el invierno. Luego tenemos la decadencia, que se corresponde con la casa sexta, enfermedad, infortunio y demás, que se correspondería con la última etapa del otoño. Y la cosecha, que es la casa 5, representaría la casa 5, corresponde con la primera parte del otoño. Luego tendríamos el verano. La primera parte del verano es la familia. La segunda parte del verano, ¿de acuerdo? Pues es los hijos, ¿no? Y luego tenemos el primer cuadrante. En el primer cuadrante es la manifestación del individuo, o sea, la manifestación del ser humano, y luego, pues, la consolidación de su sustento. Claro, claro. Y entonces en ese momento se consideraban las 8 casas, ¿no? O sea, eran las 8 casas eran. Ahora, en ese momento igual se hacía astrología natal, o ¿cómo sería? Sí, Estaba dirigida se hacía un tipo de astrología vinculada a los lugares más en relación con las colectividades, más en relación a los colectivos. O sea, el individuo todavía no estaba emancipado en el seno del colectivo. Y en Bien. ese sentido, en aquellos momentos, pues se hacía una astrología más de ese estilo. El paso del tiempo, pues hizo que de alguna manera, sobre todo la escuela de Hermes, o sea, la escuela egipcia, ¿de acuerdo? Pues empezó a tratar de vincular los signos a los lugares. O sea que ahí Entonces, empieza perdón que yo cada tanto te interrumpo, pero no es para interrumpir, sino para como aclararme yo, ¿no? A partir de la escuela de Hermes, de la escuela egipcia, digamos, empieza a pensarse la división en 12. Ahí es. claro, porque la cuestión es que, vamos a ver, la división en 12 divide el año, de acuerdo, en 12 sectores que se corresponden con el primer mes de la primavera, el segundo mes de la primavera, el tercer mes de la primavera, ¿no? Y luego, pues cada uno de los sectores una temporada del año. Entonces, esos son los meses del año. Entonces, lo que hicieron los egipcios fue tratar de vincular los significados de las casas a los signos. Y se estableció una correlación entre casas y signos. Bien. Entonces, pues aparecieron cuatro casas más. Esas otras 4 casas se asociaron a los 4 signos restantes. Hay que decir que no es que, por ejemplo, la casa 1 se correspondiera con Aries, la casa 2 se correspondiera con Tauro, la casa 3 se correspondiera con Géminis. No. O sea, la idea era que queríamos, o querían, mejor dicho, tener 12 lugares para que cupieran los 12 signos. Y entonces Exacto. fue cuando se desarrolló el sistema de signos enteros y se discriminaron los diferentes significados, además de los significados que ya existían, ¿de acuerdo? Los diferentes significados de las casas y se asociaron en un sentido que no se corresponde con el movimiento del Sol. Es decir, no se corresponde con el movimiento del Sol a lo largo del año, sino que se corresponde con el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Ajá. Y establecieron 12 sectores que se correspondían con la revolución de la Tierra sobre su propio eje. Claro, Entonces, claro. los significados no los derivaron, como estaba derivado en el ámbito del octótopos, a través del movimiento secundario del Sol, sino a través del movimiento primario. De la Tierra, Y claro. entonces se establecieron los diferentes lugares a partir de la casa 12, pues el momento en el que me levanto, la casa 11 en la que me reúno con mis amigos, la casa 10 en el momento en el que voy al trabajo, la casa 9 en la que recojo los frutos del trabajo, la casa 8 en la que pago mis deudas o de alguna manera cancelo mis deudas, ¿no?
La casa Sí, sí, 7 sí. que se corresponde con el otro, con la pareja. La casa 6 que se corresponde con la parte oscura de la pareja y también con mi esclavitud. La casa 5 que se corresponde con los hijos y que se corresponde con el placer, el goce y la alegría. La casa cuarta que se corresponde con las raíces. La casa sexta que se corresponde con los códigos del colectivo al que pertenezco y mis hermanos y los que son iguales a mí. La casa segunda, que son los recursos, y por fin la casa uno, que es la casa de manifestación. Claro. Y entonces se establecieron esos diferentes criterios sobre el octótopos. Las ocho primeras casas eran las 8 que existían en el anterior sistema y las 12 siguientes estaban como coordinadas con el orden en el cual el Sol pues ejecuta o lleva a cabo su movimiento pues desde el este hasta el oeste, pasando por el fondo del cielo y volviendo a Claro. emerger todas las mañanas. Y respecto al significado de las casas relacionadas con las regencias caldeas, El tema de las regencias caldeas es un tema muy interesante. O sea, el tema de las regencias caldeas está asociado a un sistema, ese sistema de decanos, ¿no? El sistema de decanos es un sistema calendárico procedente de la antigua Caldea, que ha tenido un enorme éxito, o sea, en el sentido de que sigue siendo el sistema que nosotros empleamos para dar cuenta de los días de la semana. Si nosotros vemos la secuencia caldea a partir de las casas, cuando la establecemos a partir de la estrella de 7 puntas y establecemos pues los diferentes decanos de cada uno de los signos, pues tenemos, por decirlo de alguna manera, asociado a cada uno de los días de la semana un dios, ¿no? Un dios. Y a cada una de las horas también. Y a cada una de las semanas, e incluso a cada uno de los meses, los años, y así sucesivamente. El orden de los decanos es un orden mágico que nos sirve para propiciar a las fuerzas cósmicas cuando lo que pretendemos es conseguir algo, ¿no? Cuando lo que pretendemos es facilitar algo. Con lo cual los decanos fueron originalmente un sistema mágico que emplearon los antiguos para, de alguna manera, planificar en función de los mejores momentos del año, de los mejores momentos del mes, de los mejores momentos del día, cuando era idóneo pues llevar a cabo cualquier tarea, sobre el entendido, sobre la premisa principal de que nosotros podemos conseguir cualquier cosa si elegimos el momento idóneo para iniciarlo. mm, Esto va a tener mucha importancia con posterioridad, porque de las primeras aplicaciones que se descubrieron para el sistema horoscópico, pues estaba el catargé, o sea, la elección del momento. mm, La elección del momento para realizar determinadas tareas, porque para eso servía el calendario. El calendario servía para averiguar en qué momento, de acuerdo, debíamos iniciar pues una tarea para que esa tarea realmente tuviera avisos de poderse realizar. Entonces, después de la astrología mundana, el primer tipo de astrología que se practicó, que está muy íntimamente vinculada a la astrología mundana, porque cuando yo, por ejemplo, digo a un rey que estos son los eventos que vamos a enfrentar a lo largo de este periodo, pues lo primero que quiere el monarca es que yo le indique pues en qué momento sería mejor pues emprender pues una expedición o reprender a alguien díscolo o hacer pues cualquier cosa, ¿no? mm. Entonces, dado que tú tienes el calendario, dice el rey al astrólogo, pues indícame cuál va a ser el mejor momento, ¿no? Entonces, la astrología se convierte en una herramienta de gobierno. Quien posee Sí, Me río porque, no sé, porque me río. Me río porque si nos dieran, a veces uno piensa, ¿no? Sí, que como que hubiera elecciones que parece que hubieran sido hechas a propósito para que salgan de una determinada manera espantosa para uno, digamos, ¿no? O sea, cuando uno dice no podría haber elegido el peor momento, ¿no? Hablando en sentido general, ¿no? A veces uno, este, yo creo que la astrología, igual esto es otro tema, ¿no? Ahora vamos a volver al tema de las casas. La astrología funciona, sigue funcionando, o sea, sigue siendo usada eh, por, por algunos sectores de poder
para lograr determinados fines, y que creo que nosotros deberíamos, o sea, nosotros, el común de la gente, deberíamos acercarnos más a ese tipo de astrología para poder acceder a los mismos fines. O sea, me parece que hay quienes lo usan y saben que lo que sirve y bueno, y, bueno, esto es un comentario nada más. Lo primero que tendríamos que hacer es convencer a la gente de que la astrología predice y que la astrología sirve realmente para dirigir la vida. Dirigir la vida no significa imponer, ¿m? No, 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 no. Significa facilitar. ¿M? Facilitar, ir cuando el viento sopla para mi lado, ¿no? No, de cualquiera de las formas uno tiene que poner un pie delante del otro, o sea, el esfuerzo lo tiene que hacer. Nada más que con una buena elección, yo igual pienso que los círculos más poderosos se la toman muy en serio la astrología. Yo creo Sí, que no, o sea, creo que ahí hay algo que estamos, no se quiere que haya acceso, como la iglesia en su momento, digamos, ¿no? En su momento la iglesia funcionó prohibiendo la astrología, pero más bien prohibiendo que se use sabiendo sus fines, digamos, ¿no? O sea, el sentido de prohibir la astrología de la iglesia no tenía que ver con prohibir a ídolos, como dicen sus mandamientos, sino simplemente que las personas no tengan acceso a determinado saber. la astrología no fue un inconveniente para la Iglesia mientras la astrología se supo mantener en sus esferas determinadas. Lo que pasa es que a partir del Renacimiento y entre comienzos del Barroco, pues empezamos a encontrar al astrólogo que deja ya de servir únicamente a los prohombres, servir únicamente a la gente poderosa, Mm. empiezan a ponerse al servicio de los comerciantes, al servicio de las personas pues, que pertenecían, por decirlo de alguna manera, al tercer estado, ¿no? Que no eran ni clérigos ni eran nobles, sino que era gente, pues, negociantes y gente que tenía posibles. Y paulatinamente el astrólogo fue democratizándose. Esto fue de alguna manera impregnado. Estamos hablando de mucho tiempo después, en realidad. Estamos Mucho hablando tiempo de la después. fase. Sí, no, esto es un paréntesis. Ahora Eso es volvemos un para paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que el, 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 cuando el astrólogo empieza, gente como William Lilly, ¿no? mm, Que tiene su cuaderno de notas, y en su cuaderno de notas encontramos pues cerca de 2.300 cartas horarias levantadas en un año, que trabajaba muchísimo y que obviamente no trabajaba únicamente para los nobles, o sea, trabajaba para gente del pueblo, ¿no? Trabajaba para gente del pueblo y venía a preguntarle, oiga, pues que he perdido la vaca, que quiero saber dónde sí, demonios sí, está dichosa vaca. O por eso se ejemplo, nota las preguntas que él plantea, ¿no? Como muestra. Es muy interesante eso. Que sí, que él trabaja, es más, hasta me sorprendió ver cartas de mujeres, digamos, ¿no? O sea, horarias, donde determinada, está bien, uno después del Decamerón de Boca, ¿no? Uno, o sea, que tiene una construcción de cómo debía ser las épocas antiguas en, bueno, en Europa, porque bueno, es de donde leemos todo esto, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que ver cartas, ¿no? Donde una mujer pregunta si saldrá con el marido o si se enojará con el amante o si saldrá. A mí me sorprendió porque normalmente pensaba que las mujeres no tenían ningún tipo de espacio, digamos, ¿no? O de interés público, digamos, ¿no? Pero bueno, realmente lo que ves es que ahí va todo el mundo a consultarle. El iba todo el astrólogo, mundo y las mujeres yo creo mucho, que las principales. mucho, mucho. Pero es que ahí uno lo ve cuando aparecen las preguntas. Es que ahí uno lo ve. Sí, Uno ve la vida cotidiana, eso es muy interesante también. sí. En la famosa anécdota de Morán y el pescador o del ladrón del pescado, uno ahí ve la vida cotidiana y está bueno verlo así. Mismo cuando agarra el cumplido y ve preguntas como por ejemplo, eh,
si llegará a su casa y se acostará con su amante o si se acostará mañana. Entonces, a veces, ese tipo de Sí, preguntas te acercan a la humanidad, digamos, ¿no? O sea, son y esas. muchas, esa es una de las razones que yo quería aducir precisamente para transmitir que la astrología fue peligrosa en un momento dado, porque de alguna manera se convirtió en un cauce directo, en una vía directa, ¿no? En Ujú, el sentido de que ¿para qué tengo yo que acudir al clero? ¿Para qué tengo yo que acudir a la iglesia? mm, Porque en realidad hay incertidumbre, el hecho de que yo no sepa qué es lo que me va a ocurrir, me pone en manos me pone en manos de la religión, me pone en manos de la estructura saturnina de la religión. Sin embargo, si yo tengo el medio de consultar los cielos, o al menos puedo acercarme a alguien a quien yo pago, ujú. para que me dé una respuesta, que yo diga que me sirve o que no me sirve, ¿m? Y pueda ver directamente el cielo y a partir del cielo pues tomar decisiones, pues de alguna manera era algo que no podía caer hasta el nivel de la gente del pueblo. Claro, Eso evidentemente iba contra el negocio de la iglesia. exacto. De hecho, la iglesia en un primer momento no estuvo en contra de la astrología que se practicaba habitualmente, estaba en contra de la astrología de los juicios. Ujú. Eso es lo que nosotros llamamos hoy en día la astrología horaria. Claro, claro, Y hasta cierto punto la astrología natal, porque la astrología natal también señalaba los diversos hitos de la vida del individuo y también señalaba a lo largo de los años, pues a través de los diferentes sistemas de periodos y al margen de los sistemas de periodos, pues también las revoluciones y las profecciones, pues establecían un itinerario de la vida del individuo. Un itinerario que ya no estaba en función y al albur de los calendarios que claro, quisiera claro. introducir la Iglesia, sino que estaba pues vinculado a los ritmos celestes, y al estar vinculado a los ritmos celestes, pues hasta cierto punto se emancipaba de las cuotas de autoridad, Claro. tanto secular como sagrada, ¿no? Bueno, y volviendo a las casas, ahora vamos a volver a las casas. Sí, Este, o sea, volvamos a las casas de la época clásica, ¿no? Los significados de las casas. Que siempre sí, hay, siempre están esos debates acerca de qué vemos en una casa, por ejemplo, bueno, qué es lo que se ve en la casa uno, qué es lo que se ve en la casa 2, qué es lo que se ve en la casa 6. Siempre están esas, y tendemos a encontrarnos con significados de casas que son, bueno, que son extraños o que no sabemos de dónde salen, ¿no? sí. Sí, además ¿Qué te parece? en el ámbito de la astrología antigua es muy interesante cómo nos hemos debatido los astrólogos contemporáneos a la hora de tratar de comprender las aparentes contradicciones o disparidades de criterio a la hora de valorar lo que son las casas en el ámbito antiguo, ¿no? Sobre todo respecto a determinadas escuelas astrológicas, ¿no? Smith, por ejemplo, en un texto que es muy importante acerca de la derivación del significado de las casas, que es un artículo en Mm, inglés, no sé de nadie que lo haya traducido, salvo yo cuando lo subí para Logos Astrológico, en donde explica los diferentes significados de las casas para cada una de las escuelas, ¿no? ujú. Entonces se rompe la cabeza para tratar de casar o de hilar todos esos significados de tantas veces dispares, ¿no? El primer, el primer, el- la primera, el primer golpe a la hora de comprender, o sea, realmente cuando Smith empieza a acercarse a la comprensión de lo que son los lugares, es cuando empieza a hablar de las tríadas angulares. Ajá. Desde el momento en el que Smith empezó a desarrollar esa manera de entender la distribución de los diferentes lugares, lo primero que hubo que hacer fue restaurar el sistema de casas antiguo. Restaurar el sistema de casas antiguo porque si nosotros no vinculamos las casas a los elementos, no podemos construir las triplicidades, ni podemos construir el sistema de gozos, ni podemos entender cómo están distribuidos pues, los diferentes lugares y los significados de los lugares. Porque si Ujú, tenemos 12 casas, si tenemos 12 casas es porque tenemos 12 signos. Tenemos 12 lugares para los 12 signos. Entonces, esos 12 lugares para esos 12 signos
necesariamente tienen que prefigurar que cada casa es un signo. En cada carta, una casa, un signo diferente para cada casa. O sea, por ejemplo, en mi carta, si yo tengo ascendiendo a Tauro, pues tengo, pues en mi casa 5 es Virgo y mi casa 8 es Sagitario, ¿vale? Y en tu carta, pues si eres un ascendente, no sé, Sagitario, ¿vale? Acuario. Pues Acuario, pues Géminis, pues sería tu casa quinta y bueno, y tu casa novena, pues sería, Libra. sería Libra. Entonces, en ese sentido, pues entender lo que significan las casas, ubicar lo que significan las casas y la relación de significados entre las casas está íntimamente vinculado a la distribución de los signos, o sea, que estén distribuidos por tríadas, tríadas que se correspondan con los elementos, para que haya analogía de significado entre los diferentes lugares. No podemos construir el sistema de casas dándole una preponderancia a los diferentes elementos sin entender las triplicidades. Y las triplicidades están vinculadas a los signos y los signos obviamente tienen que caer dentro de esos parámetros. Con lo cual, lo primero que tuvo que hacer Schmidt fue restaurar el sistema de signos enteros. Que Schmidt, a lo largo de su trayectoria profesional, a pesar de que empezó a usarlas y las usaba continuamente, siguió conservando el uso de regiomontanos, que fue un sistema de casas que siguió utilizando para otros usos, que no eran los usos puramente analíticos o como estudioso de la antigüedad, pues en su consulta privada o en su magisterio a la hora de explicar la astrología operativa, la astrología que lo utilizaba. Entonces, el significado de las casas, ¿de dónde sale? El significado de las casas sale de la comprensión de los ángulos. Entonces, cuando nosotros observamos una carta, vemos la casa cuarta se corresponde con el ángulo de tierra. Al corresponderse con el ángulo de tierra, se corresponde con el corazón de las cosas, con la raíz de la cuestión. Entonces, A de la ver, casa... una cosa Sí, entonces. Acá hay algo que nos estamos salteando. Va o yo. Cuando vos dijiste que las casas corresponden a los elementos, no estamos hablando de, por ejemplo, que la casa 1 es fuego, la casa 2 es tierra, la casa 3 es aire, la casa 4 es agua, digamos. No es esa división de elementos, sino no que es ese. simplemente son los 4 puntos cardinales con los 4 elementos y sus combinaciones. Lo que presupone, lo que estoy tratando de pues, quejar, es que la casa 1, la casa 5 y la casa 9 significan vida, manifestación y forma. La 1, 5, placer, inversiones e hijos. Y 9, espíritu, religión y viajes, Bien, bien, porque son el mismo elemento. Claro, en sí, mi carta son tierra, pero en tu carta son aire. sí, bien. Entonces hay una relación con natural entre los significados de los lugares, ¿de acuerdo? Y el hecho de que estén en una tríada, o el hecho de que estén en cuadratura, o el hecho de que estén en sextil, o el hecho de que no se vean. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la relación que mantiene el ascendente con la casa octava, de la cual surgirá a partir de esa relación lo que significa la casa octava en relación al ascendente, pues debemos comprobar que si tienes un ascendente Aries, pues la casa octava es Escorpio y por lo tanto no se ven. La relación de los elementos, la relación por elementos entre un signo que se encuentra en el ascendente y un signo que se encuentra en la casa octava, es en aversión, lo mismo que en la casa sexta, independientemente del signo o del elemento que sea el signo que se encuentre en el ascendente. Aunque hay que tener en cuenta que la relación entre las casas y los elementos es una relación que se va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Es una relación que se va a ir construyendo intelectualmente a lo largo de todo el proceso de comprensión de lo que representan los diferentes lugares. Ujú. Por ejemplo, una manera muy gráfica de entender lo que representan los lugares es también otra distribución por elementos asociando cada uno de los elementos a una tríada angular. Cuando Bien, nosotros hablamos de una tríada angular, estamos hablando de que, por ejemplo, las tres casas que se encuentran en el oriente, esto es el ascendente, el 12º lugar y el segundo lugar, se corresponden con la tríada del yo, como en manifiesto yo. La séptima, la sexta y la octava, que son simétricas, a las que se encuentran en el ascendente, pues se corresponde a la tríada que está vinculada al tú. Y luego tenemos pues que la décima, la novena y la oncena, o sea, la 11, la 9 y la sí, 10, las pues tres, la vez. se corresponden con
con el vosotros, con la expresión de lo colectivo. O sea, y la cuarta, la quinta y la tercera se corresponden con las raíces, se corresponde al lugar de donde yo provengo. Con lo cual Bien. tenemos 4 lugares básicos con una casa de cada una de las características angular, sucedente o cadente. Claro. Entonces tenemos dividido, por lo tanto, el sistema de casas en 4 lugares. El Bien. lugar bajo, el lugar que se correspondería con la tierra, estaría asociado al elemento tierra, mientras que el elemento fuego estaría asociado a la tríada angular que se corresponde con el medio cielo. Sería fuego, el fuego y la tierra, ¿no? que se oponen hasta cierto punto. El fuego representa lo espiritual y la tierra significa lo corpóreo. Entonces, el ascendente estaría vinculado al elemento aire, porque en la rotación, que es la rotación en el sentido de las agujas del reloj, vemos que lo que hay en la tierra se eleva al cielo a través del aire, a través de un proceso de sublimación. Y luego vemos que lo que hay en lo alto de los cielos, esto es lo que se corresponde con la tríada angular del medio cielo, que está significada por el fuego, se une a la tierra a través de la casa octava, la casa séptima y la casa sexta, que son casas que están asociadas al elemento agua. Se corresponde con la impregnación. Entonces tenemos lo que une la tierra con el cielo es el aire y lo que une el cielo con la tierra es el agua. Y entonces quedan así los tres sistemas de casas establecidos a partir de las casas de transición. Son el ascendente y el descendente, y la casa de inicio y la casa de llegada, pues se correspondería con el ángulo de tierra y con el medio cielo. Luego, cada uno de estos lugares, pues tiene una determinada característica. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de las casas angulares, son las casas que más fuerza tienen, por donde se manifiesta. La energía se manifiesta a través de las casas angulares. Se consolida a través de las casas sucedentes y de alguna manera refluye a través de las casas cadentes. Bien. Entonces, ahí es cuando nosotros recuperamos el sistema del octótopos y dividimos los sistemas de casas en casas rentables y casas no rentables. Las casas rentables, ¿cuáles son? Las casas rentables son las casas angulares y las sucedentes, y las casas que son de pérdida se corresponderían con las casas cadentes. Las casas cadentes son la novena, la tercera, la doceava y la sexta. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver, cuando estamos relacionando lo que representa la casa 12, pues es aquello que está en detrimento en mí, ¿vale? Porque representa el detrimento de mi individualidad. De la misma manera que la casa sexta representa el detrimento de la individualidad del otro. La casa tercera representa lo que antecede a las condiciones de las raíces, y por lo tanto representa pues aquellos códigos que rigen la comunidad a la que yo pertenezco. Y por decirlo de alguna manera, la casa doceava es lo que antecede, ¿de acuerdo?, a la obtención del logro o la consecución de grandes objetivos en el mundo, y por lo tanto se corresponde con los códigos a partir de los cuales yo me distingo, ¿no? A mí me gusta mucho la distribución que se hizo en la Yotisha, de acuerdo, de las casas del medio cielo, ¿no? Que se Ajá. refiere a la casa novena como de Dharma, la casa décima como Karma y la casa onceava, pues el Artha, ¿no? Entonces son tres significados que estaban presentes en la antigüedad más remota. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la casa cuarta, pues la casa cuarta representa la raíz de la cuestión. Es de donde yo procedo. Y es de donde proceden todas las preguntas que realizamos o todas las cuestiones que nos planteamos cuando debemos pues encarar una natividad. Eso es de dónde vengo yo, o sea, realmente de dónde viene aquello por lo que se pregunta. La casa primera representaría aquello que se pregunta propiamente, cómo eso se manifiesta, o sea, por ejemplo, los árabes eso lo explicaron de manera muy gráfica, diciendo que la casa 1 expresaba lo que pensaba el consultante. O sea, era la expresión del pensamiento del consultante, mientras que la casa cuarta era lo que el consultante pensaba, pero no era capaz de decir, la parte Ajá. inconsciente. Cuando Claro. yo lanzo la propuesta ante el mundo, que es a través del ascendente, yo propongo a través del ascendente,
obtengo una respuesta del mundo. Y esa respuesta que obtengo del mundo, es, por decirlo de alguna manera, la, la contraposición que representa al otro, aquello a lo que yo me tengo que adaptar. Y finalmente está lo que yo logro, porque a través de la manera en que yo interactúo con el otro, descubro a dónde quiero ir y qué es lo que quiero realizar. Y eso es la casa décima. Claro. Entonces, el resto de las casas se construyen a partir de los significados de las casas